Bueno, entonces nuevamente muchísimas gracias a César por su disponibilidad de compartirnos un poco el taller de mis primeros pasos en Git. Y bueno, pues los dejo acá en manos de mi compañero César para que aprovechen bastante el taller. Oye, Andrés, buenas tardes, gente. Bueno, como Andrés me presentó, mi nombre es César Brenes. Soy egresado del Tecnológico por ahí del 2013. Desde ahí estoy trabajando en la parte de software, más que todo enfocado en la parte mobile. Déjenme compartirles un poco acá la pantalla. Bueno, continuando un poco con mi presentación, al inicio estuve trabajando un poco en desarrollo web, después de ahí me pasé a la parte de iOS y bueno, desde ahí estoy prácticamente enfocado en todo lo que es iOS. Desde el 2015 soy profesor en Senfotech, dando diferentes cursos relacionados también con iOS. Por eso fue que conocí a Andrés, porque él fue uno de mis estudiantes ahí. Y bueno, él me invitó a esta charla para compartir un poco el conocimiento que tengo en la parte relacionada con Git. Entrando un poco más en el tema, una de las cosas más importantes que tenemos con el manejo de versiones es que, por ejemplo, yo cuando estuve en el TEC, yo no conocía sobre esto y bueno, no era algo que me llamaba la atención. En ese tiempo yo utilizaba Dropbox y ustedes se podrán imaginar cómo era el desmadre para poder manejar todos los cambios de todos los equipos. Generalmente uno trabaja como con una pareja, pero en diferentes cursos a veces habían grupos de 4 o 5 personas donde ya las cosas se dificultan. Entonces, en un ambiente empresarial, imagínense trabajar en un equipo distribuido donde, bueno, es muy normal que ustedes, bueno, en un ambiente empresarial se trabajen con personas en diferentes partes del mundo. Un ejemplo, actualmente yo trabajo en una empresa en Estados Unidos que se llama Extra Space y tenemos parte del equipo acá en Costa Rica y otra parte allá en Utah. Entonces, imagínense cómo se podría manejar esto si no se tuviera un manejador de versiones. Sería básicamente como enviarnos todos por correo o tener un repositorio, no sé, como en la nube, en Dropbox o algo así para poder estar trabajando. Entonces, antes que todo, los principales problemas que podemos llegar a mitigar es poder trabajar de forma colaborativa con diferentes personas y saber qué es lo que está pasando en una línea de tiempo, por así decirlo. Entonces, bueno, prácticamente esta charla taller es básicamente para brindarles los primeros pasos de cómo pueden introducirse al mundo de Git. Git es bastante complejo, al inicio es un poco complicado como todo, cuesta adaptarse a las cosas nuevas, entonces a veces mucha gente no lo usa correctamente y entonces ahí es donde se generan los mayores problemas. Espero que con esta charla tengan como las herramientas suficientes para poder realizar un proyecto universitario o empezar en la empresa si no lo hacen. A partir de ahí de seguir investigando, que es generalmente como suceden las cosas. Hablando un poco de lo que es la agenda que tenemos para el día de hoy, tenemos los temas de qué es un controlador de versiones, que hay de una breve introducción al inicio de esta charla, qué es Git, cómo funciona Git, conceptos básicos, comandos básicos, vamos a ver el Git flow y un ejemplo en vivo. En el ejemplo en vivo voy a realizar, por así decirlo, como una demostración de cómo es que se trabaja con Git. Personalmente, personalmente prefiero utilizar la consola, pero eso es ya muy, por así decirlo, decisión de cada desarrollador. Tenemos diferentes herramientas visuales que nos permiten hacer un montón de cosas que generalmente cuando la herramienta visual falla, hay que utilizar la consola. Uno de los mayores problemas que tenemos con manejos de versiones es cuando tenemos conflictos. ¿Cuándo pasa un conflicto? Bueno, generalmente si tenemos una persona que se llama Pedro y otra persona que se llama Juan, están trabajando en el mismo archivo y exactamente en la misma línea. Entonces, en esos tipos de casos vamos a tener conflictos. Bueno, ahí no se genera tanto si estamos generando código por nosotros mismos, porque generalmente vamos a poder ver qué es lo que está pasando ahí, es decir, bueno, descartamos esta parte del código o reemplazamos esto por esto, mantenemos los dos cambios.
Generalmente los mayores problemas, por ejemplo, en Xcode que he visto, que es el IDE para desarrollar en iOS, básicamente es que hay algunos archivos que son generados por el IDE. Entonces ustedes no saben si esa línea es importante o no es, porque es un archivo XML y entonces ahí va a tener un montón de cosas y entonces ahí ver como, bueno, lo que metió esta persona, lo que metió esta otra, y eso pasa generalmente por trabajar en un mismo storyboard, por ejemplo, o en un mismo zip file. Entonces, viendo un poco sobre esto, vamos a detallar un poco de qué es un controlador de versiones. Hablemos en el caso de qué pasa cuando no tenemos un controlador de versiones. Entonces, asumamos, alguno de ustedes es contratado por una empresa para desarrollar una aplicación web. Básicamente, el cliente va a tener algunos requerimientos, se los va a enviar, ustedes desarrollan el feature o los features relacionados con esos requerimientos, llegan a la revisión con el cliente le dice que de esos 3 features les gustan 2, pero ese tercer feature no les parece. Entonces ustedes llegan, vuelven a la oficina, siguen trabajando en el siguiente sprint, o bueno, como en la metodología que trabajen, y tal vez 3 meses después, ustedes van ahí otra vez con el cliente les dice que se le ocurrió la maravillosa idea que ahora quiere el feature que había descartado en la primera iteración. Bueno, entonces en estos casos, ¿cómo se haría si no tenemos un manejador de versiones como Git o Source Control o creo que, bueno, Microsoft tiene otro ahí, pero el más conocido es Git. Entonces, bueno, en este caso, generalmente, como yo tenía en la U, cuando uno iba a entregar un proyecto, era como final 1, final 2, carpetas ahí clonadas, final, y el que tuviera más final en el nombre es el archivo final que se presentaba al profesor. Entonces, básicamente sería algo similar, ir escarbando entre todo el directorio de la compu para saber dónde ustedes tenían ese cambio. Después, si hubieron muchos cambios en el proyecto, si tuvieron la fortuna de encontrar el cambio, entonces básicamente es ir, reemplazar los archivos, bueno, no los archivos, ir como copiando y pegando pedazos de código en el otro lado hasta poder conseguir otra vez la funcionalidad que habían eliminado. Y bueno, es complicado si solo estamos con un desarrollador. Entonces ahora imagínense tener 2. Entonces imagínense que ingresa otra persona a la empresa, ustedes le explican la metodología de cómo es que se trabaja y entonces asumamos que la otra persona entendió y empiezan a trabajar igual, sin un control de versiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llegan varias personas, bueno, las 2 personas están trabajando sobre un mismo feature y ya terminaron, entonces ese es el famoso, me pasaba mucho en el tech, de hecho, este problema de source control me recuerda tantos tiempos de los cursos de la U, porque era como ya terminaron la progra y todo el mundo era como, sí, ya solo nos falta pegarlo, y eso solo nos falta pegarlo, era de casi que hacer toda la progra, porque si usted no veía lo que estaba haciendo la otra persona, entonces de ahí era casi volver a hacer el proyecto pegando las cosas porque no sirven. ¿Qué hace pegar las cosas? Era, bueno, abren los 2 proyectos y dicen, bueno, pases este carpeta aquí, pases este file acá, si están trabajando en el mismo file. Entonces, imagínense la complejidad que esto genera siendo solo 2 personas. Y eso es una empresa súper pequeña. Entonces, asumamos que ya no tenemos 2, ahora tenemos 4, 6, 8, 10 developers. Ya no son solo developers en Costa Rica, tenemos developers en otras partes del mundo, como en London, Australia, China, la India, entonces imagínense, en diferentes time zones, entonces por lo tanto la comunicación de qué fue lo que hizo una persona para usted llegar a trabajar al otro día, imagínense lo complejo que sería eso si no tenemos un controlador de versiones. Entonces esto es lo que llega a solucionar este sistema. Básicamente lo que nos mantiene es un historial de todos los cambios que se estén realizando en una aplicación. Nos va a permitir, y es lo más importante, el feature más importante, trabajar de forma colaborativa. Inclusive es una buena recomendación si ustedes están trabajando solos, que es muy común en la U, y ustedes solo están en un proyecto donde ustedes son el único developer. Una de las mejores prácticas es que ustedes empiecen a trabajar con esto. ¿Por qué? Porque es muy común que ustedes a veces estén trabajando, empieza a funcionar todo, hicieron un cambio y ya la aplicación no corre o se cae y demás. Entonces, ustedes no tienen forma de cómo devolverse a un estado donde la aplicación estaba segura de que funcionó. Entonces, esto es lo que me permite el controlador de versiones. Algo súper importante es que vamos a tener
que vamos a saber quién y cuándo se hicieron los cambios. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, eso es como tener un log de todo lo que está pasando. Por ejemplo, veámoslo como una casa. Ustedes tienen una casa, tienen una puerta y ustedes van a anotar ahí quién entra, quién sale y qué se llevó y qué trajo. Entonces, cuando algo se pierde, ustedes van a revisar su bitácora y va a decir, bueno, esta persona entró a las 3 de la tarde y se llevó un televisor y ese televisor no aparece. Ok, ¿quién fue el responsable? Bueno, fue fulanito de tal. Eso es exactamente en el código. Funciona mucho cuando ustedes están en un ambiente empresarial, de que alguna persona hace un commit o, bueno, genera algún cambio en producción que rompe el código. Eso no debería pasar en la vida real, dependiendo de los procesos de QA que se tengan y, bueno, y el continuous integration y los tests y demás, pero, bueno, suele pasar. Entonces, por este tipo de cosas es que es súper importante saber que decir, por ejemplo, bueno, Pedro hizo el cambio a las 3 de la tarde en este archivo tal día. Después de eso ya la aplicación no corre. No hay forma, no es el hecho de que usted tenga que decir a quién le he hecho la culpa, porque no es tampoco trabajar de esa forma. Básicamente es saber quién fue el que hizo el cambio, porque tal vez esa persona tiene el conocimiento de por qué lo hizo, pero al hacer una aplicación tan grande, por ejemplo, al hacer un cambio en su parte, podría romper algo de que otra persona esté trabajando. Entonces, eso es otro problema que existe en el desarrollo de software y, bueno, una de las principales soluciones es los unit tests, integration tests, demás, para poder mitigar ese problema. Pero bueno, acá nos estamos saliendo un poco del tema. Y como último punto es que nos va a permitir revertir cualquier cambio y posicionarnos en cualquier punto específico del historial sin perder información. ¿A esto qué se refiere? Y lo mencionaba cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en un proyecto solo. Que ustedes es muy común que están trabajando, se rompió el proyecto y bueno, ¿y ahora qué hacen? Es empezar a ver qué fue lo que hicieron para volverlo a dejar como estaba. Bueno, en este caso, ustedes se pueden devolver a un estado seguro del código y correrlo desde ahí y no van a perder, por ejemplo, todos los cambios que hicieron. Es como, es por así decirlo, ustedes tienen una línea de tiempo y ustedes pueden trasladarse a cualquier parte del proyecto mientras se haya guardado un snapshot, que eso es algo súper importante que les voy a explicar más adelante. Ustedes van a poder moverse entre por así decirlo, entre una etapa y la otra sin ningún problema. Entonces, eso nos va a garantizar decir, bueno, hace un mes, por ejemplo, la aplicación funcionaba y ahorita que introducimos este feature se cayó. Entonces, ocupamos, por ejemplo, volver al estado anterior, entonces nos podemos devolver a cuando ya estaba funcionando. Entonces, básicamente, eso es lo que resume un controlador de versiones. Git no es el único controlador de versiones. Existen otros que tenemos por ahí. Microsoft tiene uno, que ya no recuerdo el nombre, pero Git es el más conocido por todo el mundo. Vamos a hablar un poco de lo que es Git. Y bueno, ¿a qué me refiero con Git? Bueno, Git es un sistema de control de versiones. Cuando me refiero a distribuido, es que pueden trabajarlo diferentes personas al mismo tiempo. Guarda una línea del tiempo a lo largo de todo el proyecto, siempre y cuando los developers hagan snapshots del código, que esa es una práctica muy común, que la persona usa, por ejemplo, un controlador de versiones, pero nunca guarda snapshots, entonces no hay forma de poder devolvernos en el tiempo, porque todo lo manejan, por así decirlo, como lo tenemos, pero no estoy trabajándolo de la forma correcta. Puede ser instalado en un servidor propio o ser utilizado por medio de terceros como lo es Bitbucket o GitHub. En este momento, bueno, una anécdota, cuando yo empecé a trabajar en mi práctica, una de mis tareas fue como montar un servidor en Git, en Linux, y básicamente fue algo vacilón. No fue, por así decirlo, como algo recomendable, porque los servidores, por ejemplo, ¿cuáles son las desventajas? Ustedes al tener el código en un servidor privado, si ese servidor se cae, se daña por alguna razón, ya ustedes no van a tener ningún respaldo. Empresas como GitHub o Bitbucket son empresas muy grandes y muy reconocidas. La mayoría de proyectos están posteados acá. Por lo tanto, es muy poco probable que ustedes vayan a perder el código porque hay réplicas de los servidores por todo el mundo. Entonces, eso depende de las políticas de la empresa, que si el código tiene que ser súper seguro y demás, pero hay cuentas privativas, cuentas públicas que ustedes pueden aprovechar y entonces, por lo tanto, es bastante seguro mantener el código ahí. Otra de los puntos es que se puede trabajar de forma local mientras no se requiera obtener o enviar información del servidor. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden, por ejemplo, seguir trabajando
en su código, ir creando snapshots sin ningún problema. ¿Qué es lo que no van a poder hacer? Bueno, lo que no pueden hacer prácticamente es subir los cambios al servidor o bajar los cambios, pero todo el trabajo local lo pueden seguir haciendo. Pueden trabajar local haciendo los snapshots porque no tienen internet durante 5 horas, hicieron solo su trabajo del día y básicamente al final del día ya tienen internet, publican eso y van a poder tener todos los snapshots que hicieron durante el día en el servidor sin ningún problema. Una de las buenas prácticas que se tiene a nivel de desarrollo es que se hagan varios commits, por así decirlo, diarios. Ahorita vamos a explicar un poco qué significa un commit para los que no entienden el concepto, pero es una buena práctica para que lo empiecen a utilizar. Ok, hablando un poco de cómo funciona Git. Bueno, Git, si ustedes lo ven así, es como un contenedor donde vamos a tener un repositorio. Generalmente un repositorio se asemeja con un proyecto. Entonces, nosotros tenemos nuestro proyecto, por ejemplo, es una aplicación que vamos a hacer mobile, que va a ser una lista de compras. Entonces, tenemos nuestra aplicación lista de compras en nuestro repositorio. Eso significa que en ese proyecto, en ese repositorio, solo vamos a tener ese proyecto. Esa es una recomendación. Eso no implica que usted no pueda tener múltiples proyectos en un mismo repositorio, pero no es recomendable. Véalo en esto como una carpeta. Ustedes en una carpeta pueden tener varias carpetas adentro y así sucesivamente. ¿Por qué no se aconseja? Porque los repositorios tienen tamaños y dependiendo de los tamaños, hace lerdo, por ejemplo, cuando ustedes ocupan descargar algo, descargar, por ejemplo, el repositorio para empezar a trabajar. Entonces, imagínense que en esta aplicación yo la estoy empezando para la aplicación de la lista de compras y bueno, y la empresa tiene todos los proyectos en ese repositorio. Entonces, yo como desarrollador, cuando clono el proyecto, básicamente puede ser un proyecto que fácilmente puede llegar a 10 gigas porque tiene todas las aplicaciones de la empresa. Imagínense el tiempo que me va a tomar para poder descargar eso y empezar a trabajar. Entonces, por eso es mejor tener un repositorio por proyecto. Entonces, básicamente, en este caso, el proyecto está vacío y solo ocupo clonar ese, va a pesar nada. Entonces, prácticamente la descarga va a ser súper rápida. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Entonces, esto se asemeja mucho el funcionamiento de Git con los árboles, porque vamos a tener hijos. Y ahí vamos a tener un concepto que se llaman branches, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, la imagen que hace alusión, ese código que se ve ahí, que dice A7FA235, bueno, ese es un identificador que se utiliza cuando se realiza un commit, que ya vamos a ver qué significa. Y básicamente el funcionamiento es que vamos a tener nuestra carpeta, por así decirlo, del proyecto. Ingresamos a nuestro proyecto va a tener un conjunto de branches y cada branch va a tener el código que nosotros necesitemos. Véanlo como capturas, como snapshots, por así decirlo, en cada parte de un punto específico del tiempo del proyecto. Entonces, básicamente lo que hacen es estar cambiando. Una de las ventajas que esto tiene, por ejemplo, yo puedo tener mi repositorio que tenga un montón de versiones porque tiene un montón de branch. Eso no va a decir, por ejemplo, que cuando nosotros clonemos el proyecto, nosotros vamos a tener el código, si tengo 70 versiones, yo voy a tener ahí las 70 carpetas. Eso no funciona así, sino que yo solo voy a tener una carpeta y, por ejemplo, si el branch se llama, no sé, versión 1, entonces yo me posiciono en la versión 1 y voy a ver todo el contenido de la versión 2. Quiero ver el contenido de la versión 70, me posiciono en la versión 70 y todo sigue igual. Yo no voy a tener un montón de carpetas con todas las versiones ahí al mismo tiempo. Entonces esto genera bastante orden a la hora de trabajar. Okay. Hablando un poco sobre los conceptos básicos, vamos a mencionar lo que es un repositorio, que fue lo que yo les mencioné anteriormente. Básicamente el repositorio lo podemos ver como una carpeta, ya les dije, y se recomienda solo tener una por proyecto. El repositorio puede ser de forma público o privado. El repositorio es el que va a permitir, además desarrolladores, por ejemplo, si ustedes necesitan tener permisos para que una persona escriba o para que una persona lea, eso se hace directamente en el repositorio. Entonces es muy normal, por ejemplo, que a veces en equipos distribuidos hayan personas que solo tienen permisos para leer y otros tienen permisos para escribir.
y demás. Entonces, todo eso se establece en el repositorio. Los repositorios generalmente en empresas son privados por obvias razones, entonces cuando ustedes ingresan a la compañía les van a dar los accesos, entonces van a recibir la invitación ya sea de Bitbucket o GitHub. En experiencia personal, todas las empresas con las que he trabajado utilizan Bitbucket, no utilizan GitHub, pero en GitHub, por así decirlo, hay bastante material, casi todo el código open source está ahí. En iOS utilizamos algo que se llama Pods, y bueno, ahí todas las librerías abiertas están en GitHub. Entonces, bueno, eso que yo menciono sobre Bitbucket y GitHub, básicamente son las dos empresas más grandes con las que se trabaja, no son las únicas, que es importante aclarar, pero son las dos empresas más grandes con las que trabaja Git. Y bueno, tiene planes gratuitos y privados. Hace no mucho, GitHub tenía solo planes públicos. Por ejemplo, cuando usted se creaba una cuenta free, solo podías tener repositorios públicos o privados, pero sin poder invitar a nadie. Podías tener como tu repositorio privado, pero para trabajar solo. Pero hace poco lo abrieron un poco más para que pudieras tener que invitar al menos 2 personas, creo. Bueno, eso ya Bitbucket lo tenía desde hace tiempo. Yo creo que era como una estrategia para poder jalar más usuarios de parte de Bitbucket, de GitHub a Bitbucket. Entonces, una de las cosas es que Bitbucket tiene más servicios que no solo es manejo de versiones. Tiene, por ejemplo, Atlassian, que es la parte de todo Jira y demás para manejar los tiquetes. Entonces, también las empresas al comprar un paquete empresarial ya tienen más servicios con una sola empresa. Entonces, yo creo que también por ahí es que, por eso me imagino que las empresas optan más por utilizar Bitbucket. En el caso de ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. El ejemplo que yo voy a utilizar hoy, el que vamos a hacer, es relacionado con GitHub, perdón. Entonces, ya claro el tema de lo que es un repositorio, después vamos a tener el tema de los branches. Bueno, ¿qué es un branch? Well, básicamente un branch es un hijo, por así decirlo, un nuevo hijo de la carpeta. Imagínense que ustedes están trabajando, por ejemplo, en Dropbox y ustedes tienen su carpeta principal que se llama Fotos. Entonces, ustedes entran a esa carpeta principal, esa de fotos, por ejemplo, se va a llamar Vacaciones 2019. Entonces, en esa carpeta va a ser su repositorio, para hacer como una analogía. Cuando ustedes entran a esa carpeta, ustedes van a tener, por ejemplo, no sé, si en las vacaciones estuvieron, no sé, en Manuel Antonio, en Playas del Coco, en, no sé, en Cartago. Ustedes van a tener 3 carpetas con las fotos pertenecientes a cada una, por así decirlo, a cada categoría. Entonces, lo mismo pasa con los branches. Vamos a tener uno, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Generalmente, mucha gente que trabaja, por ejemplo, con controlador de versiones y trabaja solo tienen un branch. Y bueno, eso tal vez es como porque estoy trabajando solo y no va a pasar nada, pero tampoco es como una buena práctica. En una empresa jamás se va a utilizar un solo branch porque eso genera un montón de conflictos. Lo ideal es que cuando se trabaja en un feature, ese feature tenga un branch, por así decirlo. Y eso, bueno, lo vamos a hablar un poco más en lo que es la parte del Git flow. Entonces, ¿qué es un commit? Bueno, un commit es una parte importante cuando estamos trabajando con este sistema de versiones, con Git. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a permitir mantener mi tracking en el tiempo de lo que estoy haciendo. Vean el caso de que yo empiezo a trabajar en un proyecto y, por ejemplo, yo nunca hice un commit, solo creé mi branch y empecé a trabajar, llevo una semana ahí trabajando, está todo ahí. Eso, al nunca crear un commit, nunca he guardado un snapshot. Imagínense que entonces nunca, si no hay un commit, nunca pude haber publicado el servidor. Entonces yo tenía una semana trabajando con mi código de la program que tengo que entregar la otra semana y básicamente después de una semana mi compu murió. Bueno, ¿cuál es el problema? Al no utilizar, y bueno, me van a preguntar, ¿tenía el respaldo de la compu? Sí, yo estaba utilizando Git, perfecto. Cuando yo me voy a mi cuenta en el server, ese Git va a estar en blanco. Puede que ni lo haya inicializado, porque nunca hice un commit. Entonces, bueno, esto es prácticamente, si ustedes nunca hacen un commit, es prácticamente trabajar sin manejo de versiones, por así decirlo. Por lo tanto, esto es súper importante. ¿Qué es otra cosa que pasa bastante? Bueno, que cuando ustedes están trabajando en un proyecto y básicamente los commits no son de forma regular. Los commits deben hacerse cada cierto tiempo o cada cierta funcionalidad. Por ejemplo, yo hice algo en el código,
lo probé, ya me está funcionando y hago un commit para traquear eso. ¿Por qué? Porque después yo pude haber hecho otra cosa que lo que hizo fue romper el proyecto, y si yo me quiero devolver a un estado anterior, si yo no tengo un commit, no lo puedo hacer. Entonces, entre más commits ustedes hagan, más formas y más fácil van a poder devolverse en el tiempo de lo que está pasando. Entonces, pasa mucho que trabajando, por ejemplo, ustedes se entusiasman, empiezan a trabajar y cuando se dieron cuenta solo comitearon al final del día. Entonces, imagínense en todo lo que es un día de trabajo en código con un solo commit. Ustedes ahí se tuvieron que tal vez devolver varias veces manual porque no tenían forma ahí con el famoso control Z para ver qué hicieron para que el proyecto funcione. En proyectos, por ejemplo, donde hay IDEs que son bastante complejos, por ejemplo, como en Android Studio o Xcode, donde hay código que se genera que no es por parte de nosotros los desarrolladores, sino que lo genera el IDE o por alguna dependencia, por ejemplo, en Android con el grado o en iOS con algún paquete que estemos instalando y rompan el proyecto, generalmente un control Z. Entonces lo más fácil es como devolverse a un commit anterior y volver a seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Por ejemplo, si a mí me pasa eso, que ya mi proyecto no corre con el clásico, pero si antes estaba funcionando, porque ya no. Ok, entonces si ustedes solo tienen un commit, imagínense que devolverse es devolverse un día completo de trabajo, porque sería devolverse al día de ayer, porque generalmente yo hago un commit diario. Bueno, si ustedes hacen muchos commits diarios, esto lo que me permite es que en el momento que algo falle, yo tenga que volverme y no pierda mi día completo de trabajo, sino que yo nada más digo, bueno, esto lo hice tal vez hace una hora o hora y media. Entonces, a nivel de productividad es mucho mejor, a nivel de seguridad también, porque si ustedes, por ejemplo, no hicieron el commit y necesitaron viajar con su compu, algo les pasó, los asaltaron, la computadora se dañó en el camino, el código siempre va a estar en la nube. Con solo hacer el commit no significa que el código va a estar en la nube, significa que ya tenemos nuestro código con un snapshot local, y eso es importante. Hasta que hagamos un push, me faltó agregarlo ahí como uno de los puntos, hasta que hagamos un push al branch, ya nosotros vamos a sincronizar nuestro contenido local con el contenido que tenemos en el server. Entonces, básicamente, esos son como los aspectos fundamentales que necesitamos manejar. Cuando hacemos un merge, ¿qué significa esto? Imagínense, entonces, ustedes están trabajando en un proyecto, entonces están dos personas trabajando en un proyecto de la universidad, y usted, por ejemplo, tienen que hacer un login en una aplicación y la otra persona tiene que hacer, por ejemplo, el home screen. Entonces, lo normal es que se dividan el trabajo y empiecen a trabajar. Entonces, la persona que empezó a hacer login, todo bien, lo empezó a trabajar, listo. Y la persona que hizo el home también. Ahora aquí es donde llega el dilema, ¿cómo juntamos ese código? ¿Recuerdan el escenario anterior que les comenté? Donde, bueno, tenían que reunirse las dos personas y tener que decir, bueno, yo hice esto, copio esos archivos, los arrastran, los pasaban por una llave Maya o se los envían por correo y demás. Bueno, esto no pasa. Con eso, cuando ustedes hacen un merge, en el mejor de los casos, el merge va a funcionar de forma fluida y las dos versiones, tanto el login que tenemos acá como el home screen que tenemos acá, se van a unir en una sola aplicación. Entonces vamos a tener una versión del código que va a tener las dos personas, digamos las dos versiones de las dos personas funcionando correctamente. Eso es como el caso idóneo. Esto casi nunca pasa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un merge generalmente hay conflictos y eso es con lo que hay que lidiar con Git. Entonces, por ejemplo, cuando se crean esos conflictos, y esto depende mucho del lenguaje de programación en el que estén, la plataforma en la que estén. Por ejemplo, en Xcode que tenemos el IDE que genera archivos por default y cosas que no sabemos qué está pasando. Bueno, en estos casos es donde más se presentan estos problemas, porque generalmente Xcode tiene un archivo general donde se escriben todos los archivos que tienen el proyecto. Entonces, por ejemplo, es como un directorio principal. Si Pedro agregó un archivo que se llama Casa View Controller, se va a meter aquí con el directorio, por ejemplo, como con la dirección de dónde está. Si Juan llega y agrega otro archivo que se llama Home View Controller, se va a agregar en ese mismo file. ¿Qué es lo que pasa?
Como Pedro y Juan agregaron dos archivos al mismo tiempo, aunque no son archivos diferentes, se escriben en el mismo directorio, el mismo file, véanlo como un archivo de texto normal, ese archivo va a tener en la misma línea dos cambios. Y Git no es sabio para saber cuál de los dos tiene que usar, si tiene que descartar el de Juan, si tiene que descartar el de Pedro, si tiene que aceptar solo el de Pedro o solo el de Juan, o si tiene que aceptar ambos. Ahí es donde salimos nosotros a resolver este problema. Y básicamente tenemos que investigar qué es lo que está pasando y decir, ah, bueno, esto es por esto, esto y esto. Esto depende mucho de la plataforma en la que ustedes desarrollen. Por ejemplo, bueno, ese es el caso de iOS. He tenido experiencia trabajando con Node.js y ese no es tanto el caso porque son archivos individuales. Tal vez cuando trabajamos con la parte de Terraform, que es como algo para poder trabajar con AWS para generar nuestra arquitectura en forma de código, o CloudFormation, por ejemplo, donde tenemos archivos que varias personas pueden escribir al mismo tiempo. Entonces, tal vez ahí puede pasar, pero generalmente en un archivo normal de Node.js eso no va a pasar porque una persona trabaja un archivo, la otra, y así sucesivamente. Entonces, esto es como uno de los mayores conflictos que pasan con un merge, pero es normal. A veces uno puede tardar bastante tiempo arreglando un merge. Por eso, si son features muy grandes que no se aconsejan, es donde van a pasar los mayores problemas. ¿Por qué? Esto pasa porque ustedes lo que van a tener es básicamente un montón de archivos, 50 archivos acá, 50 archivos acá, y van a mergear todo. Entonces, imagínense en el caos. Entonces, por lo tanto, se trata de desarrollar features pequeñas que no generen ese caos. Entonces, esas son también buenas prácticas de programación. Y hablando un poco del último concepto, tenemos lo que se llaman los tags. ¿Qué son los tags? Bueno, los tags son las etiquetas que podemos tener en nuestro código, en nuestros branches. Cuando nosotros trabajamos con una aplicación empresarial, generalmente tenemos versiones. Hablemos de la parte de iOS, por ejemplo. Si ustedes descargan WhatsApp, WhatsApp tiene, pero ya van como por la versión, tienen una numeración que es como 3.1. Y un número de build, que ese es el número de build que ellos han tirado, que desde el 0 hasta puede ser ahí 3 millones de no sé qué. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando alguien está trabajando en una versión nueva, ustedes ya tienen su versión en el App Store y alguien reporta un bug, ustedes tienen que tener la forma de poder irse exactamente al código de esa versión. Por ejemplo, yo tengo la versión en el App Store, la 1.0.0. Yo ya estoy trabajando en la 2.0, pero mi release está programado para aproximadamente 4 meses. Pero todos mis usuarios me están reportando bugs que ahorita, por ejemplo, después de loguearse la aplicación se cae. Si yo ya estoy trabajando en una versión 2.0, donde tal vez yo ya cambié mi login, porque antes yo me logueaba con Facebook, ahora uso un sistema, por ejemplo, Azure, para hacer la autenticación con mi Active Directory o algo como eso. Entonces, bueno, ahí ustedes van a decir, pero si yo ya me borré ese código, ¿cómo hago para arreglar el bug? Porque no pueden esperarse hasta que yo termine de lanzar la versión 2.0, porque está planeada lanzarse en 4 meses, pero ese bug está impidiendo que los usuarios se puedan loguear. Para esto es que sirven las etiquetas. Se puede hacer por medio de commits, pero si ustedes lo ven así, un commit es esos números que yo les había enseñado. Por ejemplo, este A7, entonces ustedes cómo van a saber que ese número corresponde a la versión 1.0. Entonces, cuando ustedes hacen las etiquetas, ustedes van a poner una etiqueta que va a decir versión 1.0 en el branch. Entonces, ustedes van a poder decir, bueno, ahora yo estoy en la versión 2.0, comiteo mis cambios, los pusheo y digo, bueno, voy a arreglar estos bugs. Entonces, yo creo un branch de bug fixing con esa versión específicamente. ¿Y cómo obtengo esa versión? Bueno, prácticamente voy a mi repositorio, a mi branch, donde está mi branch de código de producción, y voy a buscar, ahí voy a tener, ok, si uso buenas prácticas de programación y bueno, y sigo el Git flow, básicamente voy a poder buscarlo por versión 1.0, extraigo el código y saco la versión 1.0 de más de producción, que generalmente va a ser master, la voy a sacar a ese branch de fixing, y ahí voy a poder reproducir exactamente el código que está publicado en el App Store. Por lo tanto, voy a poder arreglarlo, a pesar de que ya en la versión 0.2 ese login no va a existir de esa forma, lo arreglo, subo otra vez al App Store y ya los usuarios felices porque ya el bug va a estar arreglado. Si nosotros no tuviéramos un controlador de versiones, se podrán imaginar todo el desmadre que esto causaría. Entonces, aquí es donde vamos a hablar un poco de algo que se llama Git flow, que los acabas de mencionar.
Bueno, hablando un poco de la imagen que tenemos acá abajo, que dice Working Directory, Staging y Head. Entonces, básicamente, cuando ustedes están trabajando en el proyecto, bueno, ustedes tienen ese repositorio que va a ser el Working Directory, que va a ser un branch que estén trabajando, y ustedes van a tener su montón de cambios que están haciendo ahí, crear unos controladores, hice lo demás, agregar archivos de UI. Todo eso que yo esté haciendo se va reportando en un log, por así decirlo, que se llama el index staging. Eso no está traqueado en ningún lado, por así decirlo, a nivel local, ni en la nube. Si, por ejemplo, ustedes cierran el proyecto, eso, digamos, ¿cómo se los explico? Está en ese archivo, pero no hay forma de que ustedes puedan, como decir, irme a un estado de ahí, por así decirlo. Hasta que ustedes procedan a realizar un commit en ese punto, ahí ya van a poder decir, bueno, el commit 1, 2, 3, 4, 5 tiene todos estos cambios, que es básicamente pasar lo que tengo en el staging al commit. Y el head es algo muy usual en Git. Bueno, ¿qué es el head? Regularmente el head lo que me va a dar es el último estado del branch a donde esté. Eso no pasa siempre, generalmente sí, pero a veces ustedes se pueden devolver entre commits dentro de un mismo branch. Entonces, si ustedes se devolvieron, entonces, por ejemplo, que ustedes empiezan el día de mañana a trabajar, hicieron 5 commits. Son las 3 de la tarde y ustedes dicen, hoy tengo que revisar ahorita que hice un cambio y ocupa devolverse 2 commits atrás. Entonces, su head en ese momento era el 5º commit, pero usted se quiso devolver 2 commits, entonces, por ejemplo, ahora va a ser el tercero. Como el head va a ser el tercero, entonces el head te va a indicar que el tercer commit es el head en ese momento, que es el código que se está mostrando en ese momento de ese commit. Entonces, para que tengan entendido eso, no generalmente el head es el último estado el último estado del branch. Usualmente lo es, pero dependiendo del caso que ustedes usen, eso va a cambiar. Hablando un poco del Git flow y los branches, tenemos lo siguiente. Acá habla un poco sobre cómo debería hacerse. Muchas empresas adaptan esto, principalmente en Estados Unidos. Mucha gente no les gusta tener un branch que se llame develop. De eso ya son personalidades de la gente y, bueno, políticas de la empresa también. Como a mucha gente les dicen que es súper necesario, otra gente dice que no. Personalmente yo pienso que sí es necesario. He topado con empresas donde no. He topado en peores empresas donde solo usan master y no tienen nada de eso que ustedes ven acá. Todos trabajan en master con una copia local y pushean, y entonces eso todavía es peor. Pero bueno, hay de todo en lo que uno se puede encontrar. Entonces, eso que ustedes ven que dice master, hotfix, release, develop, feature y feature. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Master generalmente es nuestro código de producción. ¿Ok? Ahí es donde yo tengo mis tags. Como pueden ver, hay algo que dice en versión 0.1, versión 0.2, versión 1.0, que pueden ver acá en la presentación. Esos son mis tags y están en master. Por lo tanto, cuando yo quiero pasarme a una versión de producción y poder reproducir un issue, es muy sencillo para mí, teniendo tags, poder moverme a master y decir, bueno, estoy en master, quiero la versión 1.0. Ok, pongo, ok, quiero moverme a la versión 1.0 y voy a obtener el código de la versión 1.0. Esto va a pasar solamente si yo creé un tag anteriormente. Si no lo creen, esto nunca va a pasar. Tampoco es que es malo. Básicamente, ese es el flow. Vamos a tener nuestro brand de master, que es nuestro branch de producción. Debajo de él, vamos a tener nuestro hijo que se va a llamar develop en el Git flow, siguiendo las explicaciones. Develop va a tener todo nuestro código de desarrollo. Una buena práctica es que el código que esté en develop no esté roto. ¿Qué significa que no esté roto? Que no rompa los tests, que la funcionalidad esté de acuerdo a lo que se necesite. Y bueno, puede pasar que salga un bug que no es identificado en el tiempo de desarrollo y sea por parte del departamento de QA. Entonces, bueno, eso ya es otra historia, ya les explicaría cómo se maneja. Después, en este caso, por ejemplo, la persona que está trabajando, bueno, estamos en el proyecto de la lista de compras, el app. Entonces, ahorita no tengo nada en producción, entonces estoy iniciando el proyecto. Master está vacío, me voy a develop, creo el proyecto. El proyecto está ahí, entonces ya tengo que empezar a distribuir mis historias con mis developers. Entonces, para hacer eso, yo voy a crear, por ejemplo, la primera va a ser, ocupo un login, ocupo crear un usuario,
ocupo un forgot password. Esas son las primeras historias y después va a tener un homepage. Entonces tengo 4 tiquetes en Jira, por así decirlo. Jira es un sistema usado para crear tiquetes, para los que no lo conocen, se utiliza mucho en el ambiente empresarial. Y básicamente, cuando tenemos esos tiquetes, cada tiquete va a llegar a ser un branch eventualmente. Ese branch, ¿de dónde va a salir? Si ya les dije que tengo aquí, por ejemplo, master y abajo voy a tener develop, ese branch que estoy sacando, ese feature branch, tiene que salir de abajo de develop, no tiene que salir nunca de master, ¿ok? De develop siempre tienen que salir todos los feature branches. Entonces, todas las 4 personas terminaron el flujo, hicieron todo lo demás y listo. Ya tenemos los 4 features completos, pero develop está vacío. Una buena práctica cuando se trabaja con varias personas es que se utilice una figura que se llama pull request. ¿Qué significa un pull request? Básicamente lo que usted está haciendo es pidiendo un merge, haciendo una petición de un merge, pero con evaluadores. ¿Qué significa eso? Usted tiene el feature 1 y usted le va a decir, por ejemplo, son 4 developers, y usted va a decir, bueno, a todos, pónganme en atención, tengo este feature 1 y lo voy a mandar a develop. Entonces, yo voy a crear ese pull request, a estas 3 personas las pongo como reviewers. ¿Qué significa eso? Que ellos van a tener que revisar el código que yo hice y aprobar ese código que yo hice para mandarlo a develop. Entonces, cuando ellos aprueban, puedo poner ahí reglas, por ejemplo, que lo apruebe mínimo una persona o 2 personas o 3, o que el lead siempre lo apruebe. Pueden revisar a los demás, pero si el lead no aprueba, no lo puede, por ejemplo, mergear, que solo una persona lo pueda mergear, a pesar de que tenga todas las aprobaciones. Eso es súper customizable desde el dashboard de Bitbucket o GitHub. Entonces, básicamente ese es el flujo. Entonces, por ejemplo, ya tengo el feature 1, creé el PR, ese PR lo mandé a develop, ok, listo, está en pendiente de aprobación. Los otros 3 developers lo revisaron, dicen, está perfecto. Aprueban el feature 1 y ese feature 1 se mueve a develop. En este momento, develop tiene ese código, que en este caso sea el login, el login. Va el desarrollador 2, ¿ok? Ese desarrollador 2, porque no tenía el código de login, él está trabajando en el forgot password, por ejemplo. Entonces, él lo que va a hacer es hacer un pull de los cambios de develop. ¿Por qué tiene que hacer un pull? Porque al primer developer que hizo el login y al hacerlo en develop, él no va a tener nunca conflictos porque no había código aquí, básicamente. Entonces, él fue el primer afortunado que subió código. Entonces, no hubo conflictos porque está trabajando solo prácticamente. La segunda persona que está haciendo el forgot password va a tener que puliar esos cambios y empezar a resolver conflictos desde su branch. Develop nunca tiene que tener conflictos de código. Cuando esa persona dice, ok, ya jalé los cambios, vi que fueron los conflictos, los resolví, pusheo el código a ese feature, que es el feature 2, que es reset password. Ahora ese developer 2, ¿qué hace? Llega y crea el pull request igual para develop. Se pone el reviewer a los otros 3 y se repite el proceso sucesivamente. ¿Qué puede pasar? Esto no significa que es de forma secuencial, que solo puede haber un PR abierto. Ustedes pueden tener varios PRs al mismo tiempo. Entonces, eso no hay problema. Ahí lo que tienen que hacer es revisar que cuando un PR se apruebe, puede ser que el PR que ustedes tienen abierto esté roto, entonces tengan que actualizarlo. Eso dependiendo mucho de la plataforma en la que estoy trabajando, nuevamente lo digo. Por ejemplo, en Xcode es muy probable que pase. Entonces, básicamente ese es el flujo de desarrollo para esta aplicación. Ahora sí, ¿qué es lo que va a llegar a pasar? Generalmente, cuando ustedes hacen un release, ustedes ponen un deadline y van a decir, por ejemplo, hoy estamos 25 de junio y el 5 de julio va a ser nuestro release. Es muy probable que la persona que esté trabajando con ustedes, con el equipo, no solo tenga features para la versión 1. Y es muy probable que varios developers se estén quedando sin trabajo porque ya el trabajo de la versión 1 se está agotando. Están tal vez esperando bug fixing y demás. Entonces, ustedes no pueden tener esos otros developers ahí sin hacer nada. Generalmente es muy costoso a nivel operativo. Entonces, se programa que ya deberían de empezar a trabajar en los features de la versión 2. Pero ¿cómo hacemos esto? Porque si empiezan a trabajar ellos los features de la versión 2 y yo tengo mi versión 1 que todavía no he terminado, pero ahorita solo está en develop porque es lo único que me queda para terminar, ¿cómo hago para hacer esa separación? Entonces aquí es donde existe la figura de los release branch.
¿Qué es lo que hace? Okay, ya teniendo una fecha específica de lanzamiento y ya yo empiezo a ver este escenario, lo más importante es crear a partir de develop un branch que se llame release y un número de versión. Ese release, por ejemplo, en este caso que les estoy explicando, puede ser el release 1.0. Entonces, a partir de develop saqué el branch release y ahora ese release va a ser mi nuevo develop para esta versión. Por lo tanto, el feature que esté trabajando la persona que está terminando ese, por ejemplo, el último feature para esa aplicación o nuevos features que salgan, pero que sean solo para esa versión, tienen que salir a partir de release y no de develop. Ahí es lo importante. Entonces, ya se termina de trabajar, se maneja igual la figura de PRs y demás. Los otros desarrolladores que están trabajando, por así decirlo, en paralelo para la versión 2, siguen comiteando en develop, porque develop es nuestra versión estable de un código que no sabemos cuándo vamos a lanzar. Entonces, cuando ya se definió el lanzamiento, es cuando se crea el release branch. Entonces, ya tenemos nuestro release branch, ya se arreglaron todos los bugs, estamos listos ya para subir al store. Tenemos el approve de todas las personas y listo. Recuerden que teníamos la figura de master. Entonces, en ese momento, por ejemplo, en el ámbito mobile, vamos a tener que subir el app al App Store. Ok, básicamente lo que vamos a hacer es hacer un PR desde el release, desde el branch release a nuestro branch de master. Ok, una vez que hacemos el release, hacemos el PR, perdón, se aprueba, ya nuestro branch de master va a tener el código estable que va a estar en producción. De ahí sacamos el IPA, que es el archivo que se envía al App Store, ahí lo revisan y ya se aprobó. Inmediatamente, cuando yo hago ese merge, ese PR desde el release a master, perdón, lo que se hace es crear el tag de una vez. Entonces ya nuestro master va a tener nuestro código en producción y tagueado con la versión 1.0. Todos los demás developers siguieron trabajando en la versión 2 sin ningún problema. Si sale algún bug la semana, por ejemplo, sale un bug la semana siguiente sobre esa versión 1.0, nada más lo que hago es que me voy a master, creo un branch nuevo, por así decirlo, que se llame hotfix de la versión tal, pero basado en el, por así decirlo, en el tag. En este caso solo voy a tener un tag, pero entonces ahí se hace por así un branch de hotfix con el tag específico, se arregla y se vuelve a hacer el proceso de un release nuevo y demás. Entonces, básicamente, este es el Git flow que pueden seguir y bueno, se recomienda, esto está en la página de Git, que ustedes van a ver, que es el Git flow recomendado para cualquier aplicación. Muchas empresas, dependiendo de las necesidades que tengan, lo adaptan para lo que necesiten, pero generalmente funciona en la mayoría de los casos. Ok, entonces, basado en esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a hablar un poco de lo que son los comandos básicos. Generalmente, cuando ustedes agregan un archivo, todo esto es por medio de consola. Como les dije anteriormente, se puede hacer por aplicaciones que tienen UI. Personalmente, prefiero utilizar la consola, no sé, preferencias. Tenemos un git commit -a-m, donde escribimos un mensaje, que por ejemplo puede ser agregué los archivos o terminé la funcionalidad del login, o por ejemplo si estoy haciendo un login, ya validación del email completa, el password ya es seguro, cosas como esas. Cuando yo creo un branch, tengo que escribir git branch -b, nombre del branch. Cuando hago un git checkout, eso significa cuando yo quiero moverme de un branch a otro. Por ejemplo, cuando estoy en branch master y quiero pasarme a develop, entonces listo, ok, me paso. Estoy en master, hago git checkout develop y él se va a pasar a develop para que se posicione en ese directorio. Cuando hago un git push origin, nombre del branch, ahí es básicamente para subir mis cambios a la nube, al servidor. Y cuando hago un git pull origin, lo que hago es traerme los cambios por así decirlo, a mi máquina local. Entonces, básicamente esto es lo que tenía en toda la parte teórica, por así decirlo. Creo que fue un poco extenso, no pensé que fuera a hablar tanto, pero básicamente es como lo esencial para empezar a trabajar con Git. Con esos comandos, creo que uno se la juega bastante. Hay bastantes más comandos en situaciones diferentes o en situaciones más extremas que a veces se necesitan usar. Por ejemplo, como un git reset head, cuando usted ocupa resetear el git.
a irse a una posición en específica, moverse a un commit anterior o cosas como eso, o a veces usted ocupa pasarse de branch sin necesidad de hacer un commit, porque usted ocupa pasarse rápido y dejar el commit ahí pendiente, ese tipo de cosas. Entonces ahí lo pueden investigar mucho más a fondo en la página de Git. Lo que voy a hacer en este momento es crearme. Yo ya tengo un repositorio acá. Bueno, sí, ya tengo una cuenta, por así decirlo. Ok, acá. Me voy a crear un nuevo repositorio en GitHub. Estoy en la página de GitHub, ya tengo una cuenta. Y lo primero que me pide es el nombre del repositorio. Vale, un momento. Voy a prender la luz. Ok, entonces el repositorio de name se va a llamar charla Git. Aquí me dice que el repositorio está disponible y aquí le voy a poner una descripción. Proyecto, ejemplo, charla Git. Aquí me pregunta si yo quiero que sea privado o público. Bueno, en este caso yo voy a seleccionar que sea público. Algo importante, cuando nosotros inicializamos el proyecto podemos ponerle un README file. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, básicamente el proyecto puede tener un archivo de README para que especifique cómo se tiene que ejecutar el proyecto. Por ejemplo, en iOS yo puedo poner, bueno, primero yo estoy utilizando Cocoa Pods y necesita correr pod install para hacer esto, entonces son como las instrucciones del proyecto. O si ustedes están en un proyecto programado, pueden poner cómo funciona todo, cómo deberían de ejecutarlo, si es un proyecto que solo tiene terminal y no tiene UI, cosas como eso. Entonces vamos a inicializarlo con un README y aquí hay dos puntos importantes. Como pueden ver, tenemos algo que se llama un git ignore. Bueno, ¿qué significa un git ignore? Generalmente en Git, y dependiendo del ambiente en el que estemos trabajando, yo estoy trabajando en una Mac, hay archivos que se generan aleatoriamente. Hay uno que se llama, por ejemplo, muy común en macOS, que se llama DS Store. Entonces, si varios developers están trabajando al mismo tiempo y ese archivo como se sobrescribe y es algo que yo no necesito, lo que me va a generar es que cada vez que alguien jale mis cambios va a tener conflictos con ese archivo cuando es un archivo no funcional para el proyecto. Por lo tanto, yo puedo excluirlo de ahí. También a veces, cuando se utiliza, por ejemplo, librerías de terceros, se excluyen esas librerías porque están en la nube. Entonces, básicamente, para que el proyecto pese menos y sea con mayor fluidez, tenga mayor fluidez para poder trabajarlo. Por lo tanto, uno puede tener acá, se llama git ignore. Y acá tenemos ignore file. Acá hay una página donde uno puede crear, por así decirlo, Vale, no. Esto es un ejemplo de cómo luce, por ejemplo, el git ignore file para un proyecto en Swift. Entonces, pueden ver acá que hay varios archivos y extensiones. Acá está el DSIN que les dije que se excluye. Entonces, acá ustedes lo pueden seleccionar. Dependiendo del lenguaje, ustedes nada más lo ponen el nombre, Node.js, C#, lo que sea, y ahí les va a salir. Hay una página que tiene todos, que es de Git, pero no la encuentro. Entonces, aquí yo le voy a poner Swift. Acá yo le puedo tener una licencia de open source, por ejemplo, una genérica como la de Apache License o GNU o alguna de esas, si están haciendo software libre, por así decirlo. Entonces vamos a crear el repositorio. Y este es mi primer repositorio. Como lo pueden ver, este es mi branch que yo les expliqué que se llama master. Estamos listos por ese lado, por así decirlo. Tenemos el about, tenemos la imagen de pull request, tenemos apenas un commit, que vean que es el número 5E921B4, que ese es el número en el que el identificador de ese commit. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es crear un proyecto en iOS. Aquí lo voy a poner charla.
y me voy a la terminal. Es importante que tengan Git instalado, ya en toda Mac está. Si no lo pueden hacer en Windows, pueden irse a la página de Git. GitHub, por ejemplo. Pueden instalar este que sale acá, creo que la página. Sale cómo instalarlo, por ejemplo, downloads. Sale para Mac, para Windows, para Linux. Y bueno, ahí pueden hacerlo. Esto tienen UI, si ustedes quieren utilizarlo, pero bueno, en mi caso, solo utilizo la terminal. Entonces, yo estoy aquí. Entonces, lo que voy a hacer es primero hacer un git clone para clonar este proyecto. Que sale acá el botón, le doy git clone y copio este URL. Y voy a hacer lo siguiente, git clone. Y ahí se está clonando mi proyecto. Y ahí está listo. Si pueden ver, es este charla git que se llama acá, charla git, ya lo tengo. Y tiene mis dos archivos, slicing y readme. ¿Por qué no veo el git ignore? Porque el git ignore es un archivo oculto. Todos los archivos en Mac que inician con puntos son ocultos. Entonces, como no estoy viendo mis archivos ocultos, por eso no lo puedo ver. Entonces, abriendo esto, yo me voy a ir a esto y vamos a crear un nuevo proyecto de ejemplo. Se va a llamar, pongámosle charla. Spanglish ahí combinado. Ok. Voy a decir que lo guarde en el escritorio y se va a llamar charla. Y en este. Y listo, si podemos ver acá, ya está mi ejemplo. Ok, entonces ahora quiero que vean esto. En este momento yo ya tengo, si yo le hago git status, bueno, aquí dices porque no estoy en una, sería cd, charla git, s, y aquí hacemos git status. Me va a decir, esto era la parte que yo les mencionaba en la presentación, que yo tengo un index que me va diciendo todo lo que está pasando. Ahorita yo no he hecho un commit, está diciendo que yo agregué todos estos archivos. Por eso me aparecen en este color. Como pueden ver, aquí no tengo nada en el servidor. Yo quiero agregarlos. Entonces, el primer punto es que yo haga git add punto para agregar esos archivos. Ahora vean lo que pasa cuando yo hago git status. Sigue siendo igual, pero ahora dice que puedo utilizar, por ejemplo, vean la diferencia, es exactamente lo mismo. Siempre se recomienda que utilicen un git add, porque están en este color significa que ya se estaban agregando al index, pero a veces salen una parte en roja que dice que no se están traqueando esos cambios. Entonces ahí ustedes tienen que hacer git add y, por ejemplo, ustedes escriben aquí el nombre del archivo y ahí ya se los va a agregar. Siguiente paso, vamos a hacer un git commit -a -m y voy a poner agregado el proyecto inicial. Ok, en este momento ya se crearon todos los, por así, ya hice mi commit. Si pueden ver acá, yo refresco la página y yo no tengo nada. Ok, entonces si yo hago git status, vean lo que pasa. Significa que estoy en el branch master y no tengo nada, por así decirlo, que comitear. Más bien lo que me está diciendo es que yo tengo cambios pendientes de subir al servidor. ¿Ven lo que dicen? Que yo estoy adelante del server por un commit. Ok, entonces aquí me sugiere, haga un git push, haga para publicar sus commits locales. Entonces acá lo que hago es un git push origin, que es el comando que yo les dije, y le dan master. Porque es el nombre del branch en el que estoy, master. Y acá lo ven, master. En el momento que yo haga esto, ok, ahí terminó. Si yo me voy acá, aparece agregado el proyecto final. Esto es algo súper importante que yo les mencionaba. Ven el historial que pueden ver de lo que está pasando. Esto se utiliza, bueno, me imagino que antes, bueno, cuando yo estaba en la U, en tiempos de las revisiones de los proyectos, ahí eran los profes diciéndole a uno como, bueno, para ver si usted realmente hizo el proyecto, porque
porque pasaba mucho que se copiaban las cosas y alguien le pasaba la progra a alguien y la presentaba y ni sabía cómo funcionaba. Ahora no sé cómo serán las cosas, pero es muy útil si un profesor, por ejemplo, yo digo que no necesitaría hacer una revisión de proyecto. Básicamente pidiéndole el GitHub a la persona y viendo el historial de cambios, me voy a dar cuenta si realmente esa persona lo hizo o no. Si yo también lo pueden como falsear, por así decirlo, ir copiando y pegando, pero ya es un poco más difícil. Pero al menos ahí puedo ir viendo qué está pasando. Entonces aquí dice agregado el proyecto inicial. Ahorita solo tengo un branch, ¿lo ven? Solo tengo master. Entonces, hablando un poco de los comandos anteriores, yo tengo algo que yo puedo decir git checkout -b, nombre del branch, y le voy a decir que sea develop. Si yo hago git branch, que es un comando que no les había dicho anteriormente, puedo ver acá que dice develop y master. Pero acá no aparece todavía. ¿Cuándo va a aparecer? Hasta que yo haga git push origin develop. Ok, en este momento ya me creo mi branch de develop y si yo me voy acá, debería aparecer. ¿Lo ven? Tengo master y tengo develop. Entonces, esta es la forma de poder crear los branches. Ahora, algo importante. Voy a irme aquí a git checkout, -b, y voy a decir feature 1. Ok. Y git checkout git checkout develop, con eso me cambio de branch. Ya otra vez estoy en develop. Ahora, a partir de develop voy a crear el otro. Lo que yo les dije, git checkout -b y se va a llamar feature 2. Ok, si yo me voy a git branches, en este momento git branch, perdón, tengo feature 1 y feature 2, pero no lo ha subido, entonces yo puedo hacer git push. Esto que aparece el color del branch significa en el branch en el que yo estoy posicionado en ese momento. Eso es súper importante. Si ustedes escriben el comando git status, dice estoy en el branch feature 2, pero si ustedes dicen para saber qué branches tienen locales, ustedes le pueden dar, por así decirlo, git branch y les va a aparecer los 4 branches y sale con un asterisco y un color diferente el branch actual. Entonces yo me voy a ir a git checkout, develop, y ahora voy a hacer git push origin, feature 1. Y lo mismo, pero con feature 2. Git status. Sigo en develop. Si me vengo acá, deberían de aparecerme 4 branches en el UI. ¿Lo ven? Develop, feature 1 y feature 2. Voy a tratar de generar un conflicto. Voy a irme a git checkout -b, git checkout feature 1. Voy a agregar algo aquí rápido. Voy a generar un conflicto. Entonces, en este view controller exactamente, voy a agregar aquí en la línea 13, let test, string test. Okay. Ok, estamos. Vale, okay. Ok, entonces ya está ese cambio, todo bien. Entonces ahora lo voy a comitear. Si yo hago git status, vean lo que me va a decir. Dice que se modificó el archivo charla example y dice cuál. Esto que dice use git add significa que ese archivo, se los dije, dice store, no se está traqueando. Si yo hago git add de ese archivo, se va a empezar a traquear y eso es lo que no quiero. Entonces, ahora lo que voy a hacer es git commit menos no sé, voy a ponerle commit first, commit example. Voy acá, voy a comitir el branch, todo bien. Git
push origin, feature 1. Esto es importante. Vean que yo agregué esto y esto solo está en el branch de feature. ¿Qué pasa si yo me paso a develop? Ven que desaparece. Y no significa que yo perdí el código. Si yo me paso otra vez aquí a feature 1, aparece el código porque básicamente yo estoy cambiando entre branches. ¿Ok? Esto es una de las cosas más tuanes de Git y por lo que nació y sirve. Entonces me voy a pasar a develop. Y estoy en develop, se debería borrar ese cambio. Y ahora me voy a pasar a feature 2. En feature 2 yo no tengo nada, pero básicamente en las mismas líneas voy a hacer algo parecido. Let, voy a declarar variables, number 1. Ok, voy cambiando. Creo que esto me va a poder generar un conflicto porque estoy cambiando las mismas líneas. Es lo que quiero mostrar. 1, 2, 3, 10 y 11. Ok, estamos listos. Si me voy aquí, ya salen feature 1, feature 2, ok. ¿Todo bien ahí con eso? Dice que feature 1 tiene un push hace 2 minutos. Entonces ahora si yo hago git status, diría que tiene un cambio, si lo ven. Ok, entonces hago git commit -a -m second pusheo a feature 2. Me equivoqué. Era pull, era push. Okay, en este momento, si ustedes lo ven así, yo tengo mi branch de master, tengo develop, el proyecto no tiene, está solo creado, tengo mi feature 1 y mi feature 2. Lo que voy a hacer es que mi feature 1 y mi feature 2 tienen cambios en las mismas líneas, lo cual esto es uno de los conflictos más usuales. Tienen diferente contenido. Vamos a ver qué pasa cuando yo ahora jale los cambios de lo que tengo en el feature 1 al feature 2. Vamos a ver si lo arreglo automáticamente, me genera un conflicto. A veces lo hace solo, entonces vamos a ver. Git status. Estoy en, me equivoqué. Git status. Estamos en feature 2. Entonces yo puedo hacer esto. Git pull origin feature 1. Básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a traerme todos los cambios que tenía en este branch para este otro junto con mis cambios. Vamos a ver qué pasa. Vean. En este caso, bueno, aquí pasa algo que esto se llama bin. Básicamente, uno aquí escribe qué quiere hacer. Y vean lo que pasó. No me generó conflictos, esto lo manejó Git automáticamente, gracias a Dios. Fue algo muy sencillo. Pero vean que tiene los cambios y agregó los cambios de la otra persona. Que bueno, en general fui yo. En este caso fui yo, pero básicamente estoy juntando feature 1 y feature 2. En este momento feature 1 no tiene esto, por así decirlo, no tiene el string. Una vez que yo hice eso, entonces yo, si hago git status, voy a tener que hacer algo, porque puedo comitear y decir, y bueno, eso significa que hice un merge with feature 1. ¿Ok? Bueno, creo que no tenía cambios. Vamos a ver. No, creo que no necesito hacer un commit, perdón. Git push origin feature 2, creo que se llamaba, sí. Correcto, no tenía que hacer un commit porque ya el commit está hecho, por así decirlo, del otro lado. Yo lo que estoy haciendo es un merge y agarrando los cambios. Entonces, en este caso, vean qué pasa si yo me hago git checkout feature 1. Se elimina. Feature 2. Aparece el contenido del merge de las dos cosas. Aquí no se hizo un conflicto, pero bueno, cuando aparezca un conflicto, básicamente va a aparecer como algo así. Vamos a ver si lo logro aquí. Git conflict.
Sí, como parece. Este es un ejemplo. Cuando aparece un conflicto significa esto, va a aparecer algo que dice head y esto significa que lo que usted tiene aquí es lo que usted tiene local en su compu y lo que viene acá significa lo que viene del servidor. Entonces, en esos casos ustedes tienen que decidir, por ejemplo, si aquí lo que yo tengo que hacer es permitir los dos cambios o permitir solo es dejar solo el mío, descartar el otro o descartar el mío y hacer el otro. Esos son como los mayores conflictos. Esto es como trivial y el simple caso, pero por ejemplo en Xcode es donde ya pasan más desmadres, por así decirlo, porque son archivos generados por Xcode, entonces uno no sabe qué es lo que está pasando ahí. Son archivos, son esos archivos, por ejemplo. A ver si los podemos ver. Okay, son como algo así van a generar esto es lo que se genera. Entonces, el conflicto va a ser sobre eso. Entonces, de ya analizar esto y ver qué está pasando, ya ahí cambia la cosa, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que quería mostrarles en esta charla. Bueno, hice como ejemplos sencillos, cómo pasarme branch, cómo crear un branch, cómo hacer un commit, cómo hacer un merge, que es básicamente hacer un pull del otro lado, cómo subir esos cambios, cómo bajar los cambios. Básicamente con esto, yo creo que ustedes ya se la podrían jugar. Aquí lo hice básicamente con esto, pero esto sirve con cualquier lenguaje. Es importante que nada más seleccionen el tipo de git ignore, porque eso sí les puede generar conflictos cuando trabajan con más personas. No sé si tienen alguna duda, alguien que quiera dar alguna sugerencia o duda o pregunta, sí, claro. Bueno, digamos, en ese código, si usted cambia, por ejemplo, uno de los nombres de las variables y vuelve a hacer el merge, entonces ahí sí le generaría el conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, si usted cambia number 10 y pone 20 en la asignación. Hagamos un ejemplo aquí, por ejemplo. Este tiene test 20 y cambiamos estos tres a test 3, 3, 4 y 3. No, pero en el contenido de la variable, porque yo imagino que entonces le diría que la variable tiene distintos valores en ambos. Ok, veámoslo a ver. Por 1, 2 y 3. Yo creo que no va a generar un conflicto, sino que nada más va a actualizarlo. Pero veamos a ver. Git status. Entonces sería esto, git commit. Siempre importante que pongan acá un comentario descriptivo. En este cambio nada más voy a decir change value. Con eso ustedes pueden ver qué está pasando. Vamos aquí. Git push origin. Feature 2. Git checkout. Feature 1. Estoy en feature 1 y estoy con eso. Ahí fue donde dice el cambio, ¿cierto? Voy a jalar los cambios y me debería jalar ahora los variables que tenían. Git cambio feature 2. Ok. Git origin. Al inicio es como difícil aprenderse los comandos, pero ahí les pueden anotar como en una hoja. Ven, me iba a generar un cambio, digamos, usted cambió el contenido, entonces nada más él le actualiza. Creo que hubiera generado tal vez como que yo le hubiera metido como una línea en medio de estos dos, tal vez, pero generalmente como es un archivo plano, no, es muy difícil que genere un conflicto. Ok, sí. Pero sí, ves, ahí ves que actualizó lo que hizo al otro lado. Eso es como lo más importante. ¿Alguna otra duda? Yo tenía también una pregunta sobre la presentación. En el tema, bueno, no sé si podía ir como a alguno de los slides en el que tenía el Git flow. Claro. Entonces, por ejemplo, el feature que está abajo, que no se ha terminado, ¿verdad? Y que entonces la gente empieza a desarrollar la versión 2. Entonces, cuando ese feature se hace el merge, se hace directamente con el release, entonces es como lanzar como trazar la flecha entre ese feature y el release. Ajá, digamos, aquí lo que va a Como de pasar aquí es a aquí, esto. algo así. Digamos, ajá, exactamente. ¿Y qué va a pasar? Que ese feature no va a existir en develop, por así decirlo. ¿Lo es? Ok.
Entonces, pero generalmente cuando uno hace esto, esos features branch no duran por mucho tiempo. Entonces, en el peor de los casos, que sea algo urgente, que usted diga, hice este feature, pero también ocupo tenerlo en develop porque depende tal vez de otra persona que está trabajando. Entonces, usted lo que hace es que mergea ese feature en el release y también hace un pull de ese feature en develop. Casi nunca pasa, pero casos extremos, eso es como la recomendación. Okay. Pero sí, básicamente eso te permite tener ese feature branch trabajando independientemente de todo el trabajo que estén haciendo nuevo las demás personas. Y eso es súper usual. Cuando usted lanza una aplicación, usted está trabajando en versiones futuras y todavía no hemos lanzado, digamos, la versión previa, por así decirlo. Entiendo, gracias. Pues, ¿otra consulta? Yo quería hacerle una consulta, quizás no lo mencionaste en la presentación sobre lo que es a la hora de hacer un pull, el rebase. ¿Cuál es la diferencia del merge y el rebase? Ok, sí, digamos, como yo les dije, expliqué como comandos súper básicos acá, pero hay muchas cosas que no hablé digamos, por temas de complejidad. Cuando, por ejemplo, cuando haces un rebase, eso va a funcionar diferente y depende mucho de lo que tengas la situación. Porque a veces, cuando ustedes jalan, por ejemplo, cambios, ustedes pueden decir que quieren perder el historial de lo que está pasando. Entonces, un ejemplo, cuando usted hace un git reset, que usted dice, bueno, yo hice aquí ya un desmadre, estoy trabajando acá, se me rompió todo y ya ni devolviéndome me está funcionando, porque en el tracking de este activity que yo tengo, que es la parte de los logs, por así decirlo, está corrompido. Entonces, cuando ustedes hacen, por ejemplo, un git reset, en ese caso, él llega y, por ejemplo, y se posiciona inmediatamente en eso, pero por así decirlo, se borra todo el índice que tenía adelante. Entonces, personalmente nunca he tenido que utilizar un git rebase anteriormente, pensándolo bien. No lo he tenido que utilizar. Sí he utilizado bastante el git hard reset, que eso es ya a veces, por ejemplo, les da un error cuando ustedes quieren hacer un pull. Y entonces ustedes dicen, puedo forzar que ese pull se haga y se mergeen con todos los desmadres. Entonces esa es otra opción, pero el rebase anteriormente no lo he utilizado. Generalmente siempre uso un git pull normal para jalar los cambios, pero depende de la situación, no todo está escrito en piedra y a veces tengo que buscar cómo hago para resolver a veces un conflicto o algún desmadre que me esté pasando. Pero sí, el rebase personalmente, recordando, no lo he usado anteriormente. Lo decís como para jalar cambios, como ahorita que hice este feature branch y quería jalar del feature 1 a la feature 2 con un rebase. Bueno, es que básicamente yo he tenido me ha sucedido que a la hora de hacer un pull, más que todo utilizando un IDE, me manda como el fallo y cómo quiero resolverlo, si por medio de un merge o por medio de un rebase. Y a veces selecciono el merge, pero como que se pone necio y no quiere. Y si le doy rebase, ya como que él empieza ahí a hacer cosas, pero no, o sea, sí, la verdad nunca resulta como bien. Sí, digamos, hay infinidad de comandos que yo todavía no he utilizado, por así decirlo, a pesar de que utilizo la terminal y para el diario vivir me la juego con normales ahí, ya dependiendo del conflicto que tenga, es cuando ya tengo que ver algo que pasa, por ejemplo, que usted llegó y hizo un push y después ocupa revertirlo, entonces ya eso es otro comando que tenés que utilizar para poder revertir un push que ya se hizo. O, por ejemplo, que usted ocupa renombrar un branch que ya se hizo. Entonces ya son comandos que tal vez usted no los usa tan seguidos y a veces sí tengo que llegar y buscar cómo hacer eso, pero generalmente la documentación es súper buena. Pero ya sí son cosas como más diferentes que no está como en el diario vivir que uno usa, pero a veces hay que usarlas. A veces uno le sale el conflicto y es uno como, ¿y esta vara ahora qué hago? Y ahí pueden durar, he durado un conflicto ahí resolviéndolos porque son sumamente grandes, de 3 horas ahí dándole viendo a ver, porque ese archivo que les enseñé de Xcode, ustedes, bueno, como lo vieron ahí, generalmente, si ya son un montón de files, si usted se equivocó en algo, en el momento que yo ya corro el proyecto y ni me lo abre y yo tal vez dure 1 hora ahí corrigiendo, yo no me voy a poner a revisar qué fue lo que hice. Lo que hago es que hago un git reset y vuelvo a empezar a ver y que espero que esta segunda vez me vaya mejor que la primera.
porque son tantos cambios en los archivillos esos que es lo que me generan una confusión ahí. ¿Alguna otra consulta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Tal vez ahí para agregar un poco. Al principio, cuando yo empezaba a usar Git, sí me daban algunos conflictos porque quería hacer cosas que tal vez no eran de la mejor forma. La forma como me he evitado, digamos, los conflictos es manejar esos branches que usted creó y utilizar, digamos, el branch develop para hacer integración y digamos, hacer los cambios solo contra ese branch. Y usted tiene tantos features como quiera tener, pero solamente utiliza un branch para hacer la integración. Y así me evito Exacto. conflictos. Sí, Y digamos, cuando no alguien, es una... Sí, adelante. y cuando, por ejemplo, si hay un feature que ya está listo, entonces se le manda la notificación a todos los involucrados para que ellos hagan el merge del cambio que yo hice a cada uno de los features de mis compañeros, por ejemplo. Sí, básicamente la idea es que cuando usted tenga un conflicto, ojalá sea en el feature branch y no en develop, porque si Sí. lo peor es que usted tenga un conflicto ya en develop, porque ya nadie va a poder trabajar cuando, digamos, por ejemplo, en develop está la bronca, y entonces yo ocupo jalar los cambios, no voy a poder, no puedo trabajar porque de ahí voy a jalar algo malo, entonces voy a tener que esperarme que alguien arregle develop, y eso pasa si no se tiene una, por así decirlo, una buena política de quién debe hacer push a develop, perdón. Entonces, generalmente es tener un control ahí y que develop siempre esté limpio para que nadie esté impedido a la hora de trabajar. Revisando un poco ahorita, mientras hablabas, estoy revisando esto del Git Rebase y básicamente lo que explica un poco es que cuando se hace un rebase es básicamente que usted crea un branch a partir de un commit específico. Bueno, yo sí lo he hecho, pero no lo he hecho con la palabra rebase. Sí, generalmente yo hago un checkout al branch al ID específico y, por ejemplo, lo que yo les dije con los tags es similar. Entonces, yo lo que hago es que si yo me voy a master y ocupo hacer un tag, entonces creo el tag y después ocupo hacer un fix. Entonces, estoy en master, me muevo con un checkout del tag y entonces cuando estoy ahí creo el branch de hotfix. Similar es cuando usted tiene ya un branch totalmente desmadrado y usted dice, bueno, en este commit ya me funcionó, voy a irme a este commit, de aquí me creo un branch y sigo trabajando de aquí, si lo arreglo me borro este branch, por ejemplo, de feature y ya lo renombro y que quede así para como limpiar el branch. Pero generalmente, así como el comando git rebase no lo he utilizado, lo he usado de esa forma, pero según la documentación es eso, crear un branch a partir de un commit específico, el que tenía la duda ahí. Sí, y tengo entendido que le elimina el index que traía ese branch. O sea, arranca como cero. Queda como nuevo, exacto, como Sí. un inicio. Ajá, exacto. Se pierde el historial. Le genera el track number ese, se lo deja ahí y se borra todo lo que tenía atrás de eso. Exacto. Uno de los problemas con eso es que si usted se ocupa de volver más para atrás, lo perdió. Exactamente. ¿Alguna otra duda? César, sí, yo tengo una preguntilla. Sí, claro. Creo que se te cortó, no se escucha nada. No sé si se me escucha bien. Sí, ya ahora sí. Ahora sí. Ok, cuando uno hace el checkout del código, veo que se reemplaza por la versión anterior. ¿Hay una forma de como por lo menos hacer una especie de comparativo de la versión actual con la anterior, como para ver dónde estuvo el cambio? Ya sé que uno lo hizo alguien más. Exacto, se puede hacer también a nivel de consola, pero generalmente para eso están las herramientas también visuales. Vamos a ver un cambio, por ejemplo, déjenme a ver si lo puedo ver aquí. Voy a ver aquí algo, porque Xcode maneja eso también. Entonces, eso es muy importante para ustedes ir viendo los cambios que tienen. Entonces, vamos a hacer aquí como de ustedes. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen un commit, ustedes vieron que a nivel de terminal, y yo solo decía, como si yo hago un git status aquí, ya eso también
aquí me va a aparecer, bueno, yo hice este cambio, pero yo no sé cuál. Entonces, bueno, ESCO tiene una integración, source control commit, entonces él me va a tirar esto. Si yo me voy acá, igual cuando hago un pull, como pueden ver, esta es la versión que está en el server y aquí lo pueden ver. Este es el feature 1 y este es el local revision, que es el local version. Entonces aquí él va a decir, bueno, acá usted, César, está agregando esto, pero aquí no lo tiene. Lo mismo va a pasar cuando hace un pull. Hay herramientas que hacen esto. Hay una que se llama Kraken, yo creo. Kraken, creo que se escribía Git. Git Kraken, es como, sí, generalmente, bueno, yo soy ahí como el rebelde en casi que en todos los equipos que no utiliza UI. Entonces, muchos de mis compañeros sí utilizan el UI porque dicen que solo con eso pueden ver las cosas. Yo es que con esto me la juego con esto. Y generalmente, cuando ustedes tienen una bronca en UI, tienen que resolverla con la terminal, es la única forma. Entonces, ahí es cuando a mí me llegan a preguntar, como, madre César, es que esta hora me está reventando aquí y tengo este conflicto y Kraken no me está haciendo nada. Entonces, en ese caso, ya ahí es abrir el archivo, revisar qué es lo que está pasando, arreglarlo y ya entonces en Kraken se visualiza. Pero esto es, son preferencias, esta es una. De todas las que yo he visto, bueno, y he hablado con mis compañeros, es como y en diferentes empresas, no solo en la que estoy ahorita, es como la que más les gusta a nivel visual, ahí la pueden ver. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que un branch va arriba del otro, cuántos cambios y demás. Pueden ver cuáles son los cambios que vienen cuando hacen un pull. En los que trabajan en iOS, esto lo pueden hacer con Xcode y funciona súper bien. Entonces, ahí son problemas del recompensa en cálculo. Ok, perfectísimo. Ok, sí, lo ideal sería como conocer y usar herramientas un poquito de ambos mundos, consola sí, claro. y en otros casos el IDE. Sí, a veces es necesaria ambas, porque en el IDE, yo creo que en la consola se puede ver algo, pero me imagino que es súper tieso. No lo he visto personalmente, pero lo que hago es que me ayuda ahí con las herramientas para ver qué está pasando. Y a veces sí es importante cuando usted hace el cambio de ver, ok, este cambio lo que hicieron y demás. Lo mismo con los PRs y demás. Por ejemplo, yo que trabajo con Bitbucket, eso lo hago desde la web page de ellos y uno ahí puede ver los cambios y comentar y decirle como, hey, ¿por qué hiciste esto? O mencionar cualquier cosa. Entonces ahí se hace como un debate de conversión del código, que es una buena práctica que alguien les revise el código y no se crean ahí los dioses todos supremos. Generalmente uno piensa que está haciendo algo bien y a veces hay alguien con una mejor solución. Entonces, nada más no tener ahí un ego muy alto cuando alguien lo corrige a uno. ¿Alguna otra duda? Andrés, creo que estaríamos, entonces no sé si alguien ya tiene más dudas. Espero que hayan sacado provecho a la charla y que empiecen a trabajar con Git, que sé que realmente si no lo han hecho antes, va a ser un cambio ahí un poco difícil, pero después van a decir, no, esto sí es una salvada, ya no podría vivir sin él en el ambiente de desarrollo normal, empresarial, en AU. En AU ayuda mucho porque antes uno era pura llave maya y igual te perdiera la llave o por correo y ese montón mi compu decía como versión 1.1.1, versión final, y a veces uno enviaba la versión que no era o demás. Entonces, bien, eso ayuda mucho tanto a nivel empresarial como a nivel de la U. Muchas gracias, César. Bien. Demasiado buena la charla. Gracias. Mucho gusto. Perfecto, César. Entonces, Entonces, okay. si no hay más dudas o comentarios, bueno, igual nuevamente agradecerle su tiempo y el tiempo a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Les recuerdo que la charla se va a estar subiendo a YouTube y se les va a estar compartiendo más adelante. Y bueno, nada, buenas noches y muchísimas gracias por el tiempo de todos ustedes. Bien, gente. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.